Y ahora vamos a acabar este curso con una visión bastante catastrófica y real de lo que es la acuarística y de lo que son nuestros entornos, porque al fin y al cabo un acuario es un entorno que tenemos nosotros. Es probablemente la parte más humana de todo el curso, en la cual voy a exponeros la destrucción, el final, algo que está anunciado, que todos sabemos y que nadie pone remedio. Estamos hablando de la destrucción de los acuarios, pero estamos hablando de la destrucción de la vida humana, estamos hablando de todo lo que conocemos. Es una realidad terrible y abominable que actualmente estamos llegando ya al punto de no retorno, sino ya lo hemos pasado. Es cierto que las crisis climáticas, las crisis sociales, las crisis bélicas, todos estos acontecimientos horribles que suceden a lo largo de nuestro planeta, tenemos una posición privilegiada que no nos afecta porque vivimos en nuestra burbuja, pero sí que es cierto que es que una vez todas estas cosas se colapsen, nos va a impactar de golpe. Y entender que vamos a llegar a un momento en el cual tengamos que luchar por nuestra supervivencia desde un punto de vista real, desde un punto de vista físico de lucha, es algo difícil de entender en la comodidad de nuestra sociedad capitalista y de consumo. Una de las realidades es que las nieves del Kilimanjaro, las nieves del monte Fuji, todas las nieves estas están empezando, no empezando, están desapareciendo realmente. El año pasado o este año, no recuerdo bien, el monte Fuji se vio una imagen increíble que fue sin nieve, algo que no pasaba desde hace, creo que nunca ha pasado. El monte Fuji se quedó sin nieve, el Kilimanjaro, las nieves están súper, ya quedan solo un trocito muy pequeño en la parte de arriba. Y si lo comparamos con los indicadores a nivel de CO2, los indicadores científicos y contrastados de la temperatura global, de las previsiones, podemos darnos cuenta que los científicos siempre tienen razón, o la gran mayoría tienen razón. De hecho, hay veces que la comunidad científica no se pone de acuerdo en según qué tipo de cosas, pero siempre hay un grupo de 4 o 5 científicos que dicen una cosa y otros 6 7 científicos que dicen otra. Siempre son grupos de científicos que son más tirando una cosa o de otra cosa. Si le preguntamos a todos los científicos y a todos los ambientalistas relacionados con el cambio climático, todos ellos convergen en que la destrucción del planeta es inminente. No estamos hablando de 300 millones de años, estamos hablando de 2000 años, de 1000 años, incluso están hablando de cifras de que en 500 años, si no menos, el planeta estará completamente devastado. ¿Y por qué? Pues pasa lo mismo que con la mayoría de acuarios. Un acuario no deja de ser un montón de elementos que están interrelacionados. A la que uno de esos elementos desfallece, a lo que uno de esos elementos se desbarajusta, todos los demás elementos acaban sucumbiendo como un efecto dominó. Es decir, venimos de la respiración, o sea, el oxígeno que hay en el aire, se produce en parte no por la selva amazónica, que también, pero el gran pulmón de la Tierra no es la selva amazónica, que también, sino es el fitoplancton que habita en los océanos, que producen toda una gran parte del oxígeno de todas las respiraciones que realizamos. Esto, si el fitoplancton se acaba, el ser humano se acaba, no hay más. No hay, la respiración la producen los microorganismos que habitan el océano y el océano tiene un punto absoluto de comunicación, de unión con el ser humano. ¿Qué hacemos ante eso? Pues evidentemente verter vertidos tóxicos. Es muy difícil a veces cambiar en el ideario de lo que cada una persona ha entendido, le han explicado de lo que es el océano, de lo que es los vertidos tóxicos, de lo que es una central eléctrica. Es muy difícil a veces que una persona que no sabe ni siquiera cómo se produce la energía que llega a su casa entienda qué impacto tiene esa energía en un medio natural. Es abominable la inopia, la mediocridad intelectual que a veces nosotros en nuestra vida somos inconscientes a la hora de hacer cosas por la sencilla razón de que somos ignorantes en el conocimiento.
Es por eso que es muy importante trabajar en esa línea de entenderlo. Y no hay tiempo. Es decir, yo a veces oigo desde una manera bastante también ingenua por parte de la comunidad científica de decir que es un tema que pasa por la educación. Y, y porque si educamos a nuestros hijos, luego cuando sean más grandes van a ser mejor. Realmente no hay tiempo. No en la aplicación es un tema de la educación, pero realmente es un tema principalmente. No hay tiempo para educar una generación. Una generación son 10 años. No hay tiempo para actuar en 10 años con la generación. Tenemos que empezar ya. Y no tenemos que empezar ya. Tendríamos que haber empezado en los años 80 a solucionar un problema que a día de hoy no hay solución. Mi visión es muy pesimista porque en realidad los intereses económicos, y aquí en España se ven muy claros, es una impotencia, es un no poder, es un ver cómo los corruptos ganan, como ver cómo los juicios los ganan la gente que no tiene que ganar. Vemos como personas que nos han introducido en problemáticas sociales graves, en problemáticas climáticas, en problemáticas, vemos como estas personas que no saben ni siquiera gestionar políticamente un país, están capitaneando eh, unas cosas tan complejas como es intentar no destruirnos a nosotros. Si estas personas que no tienen escrúpulos, que no tienen sentimientos, que son incapaces de tener cualquier sensibilidad medioambiental, que están en estos puestos porque el sistema está imbricado en ese engranaje en el cual se premia la mediocridad, la estupidez, el lameculismo, todo esto hace que realmente, si yo miro todo lo que es la tradición española política, augure una muy mala futuro a nivel español y extrapolando al nivel mundial. Vemos como las empresas siempre ganan, vemos como los intereses particulares de estas empresas a nivel económico siempre quieren más y vemos como evidentemente otras cosas están dejadas de banda y además la política favorece esta destrucción en pro del bienestar, el capitalismo y la riqueza, desde un punto de la riqueza como tal. Es abominable. No hay tiempo para educar a generaciones, no hay tiempo para eliminar todas las corruptelas, toda la estupidez política. Es por eso que tenemos que ser conscientes de que el planeta se acaba. Y y no hace falta ser muy listo para darte cuenta que hace 10 años, hace 15 años, cuando yo tenía 12 años, en invierno hacía frío y en verano hacía calor. A día de hoy los veranos son muy calurosos y los inviernos no son tanto, por lo menos en la zona de Barcelona donde yo vivo. Esto es un síntoma increíble y eso se vive en las carnes, ver cómo cuando yo era pequeño iba al río y veía el río con forma de río, con el agua, con varias plantas, ver diferentes especies autóctonas y a día de hoy cuando voy al río veo amalgamas de caracoles invasores, veo amalgamas de algas por el exceso de nitratos y fosfatos que se vierten en el agua, veo un montón de planta, de fauna que es diferente, que proviene de América, vercasoles, gambusias, animales que solo se ven eso, no hay más, y realmente es triste y es muy doliente que te hayan contado que en el Kilimanjaro hay las nieves del Kilimanjaro con libros, con reportajes, son increíbles y realmente ver que el Kilimanjaro no tiene nieve a día de hoy. Afrontar eso porque hay veces que recordamos lo que nos explican o lo que hemos visto, nos pensamos que sigue actualmente. Actualmente tenemos que ser conscientes de que la gran barrera de coral, kilómetros y kilómetros, una estructura que tiene millones de años, a día de hoy se han destruido en los últimos 30 años, se han destruido casi el 25% de la Gran Barrera de Coral. Si queréis alguna vez bucear en la Gran Barrera de Coral, hacerlo ya, porque en breve no vais a poder, porque la Gran Barrera de Coral está destruyéndose a un ritmo absolutamente devastador, no tiene otra palabra. A veces me hace gracia, muchas veces, esa manera que tiene alguna gente ignorante de decir que los acuaristas que tienen acuario marino expolian la roca viva de los océanos y tal.
hay que decir que la roca viva que actualmente utilizamos en nuestros acuarios es una roca muy, muy controlable, que está controlada a nivel de cultivo. Se cultiva en mar, pero son rocas que han estado muertas, que forman parte de las toneladas y toneladas de coral muerto que actualmente nos lo estamos cargando nosotros y que luego se dan vida otra vez poniéndolo en otras zonas más puras del océano. El océano es es una masa de agua que a pesar de que hay muchísima cantidad, la saturación está llegando a su fin y lo vemos a día de hoy. Hay veces que es difícil para una persona entender lo que es el cambio climático, pero es tan sencillo y es por lo bueno que normalmente suelo explicar dentro de lo que son estos cursos, es la idea de que la destrucción que nosotros, que cuando tenemos un acuario, todos los acuaristas, o al menos los que tienen plantas o los que tienen marinos, saben que el acuario, si inyectas CO2 al agua, el pH baja. Esto es algo muy básico. Esa idea es lo mismo que lo que está ocurriendo en los océanos, acidificación. La acidificación es uno de los problemas más complejos a nivel de solucionar del mundo porque todo nuestro sistema económico está basado en el uso de carburantes fósiles. Y eso es, aparte, increíblemente irresponsable por parte de los gobiernos, es nuestra forma cultural que tenemos y nuestra forma cultural que no hemos hecho un cambio a otra energía, a una energía renovable. ¿Qué pasa? Que si estamos cambiando nuestro sistema de energía, estamos cambiando nuestro sistema, básicamente incluso nuestro sistema social. Entonces, es muy importante entender que esto no se hace de la noche a la mañana, esto se hace rápidamente, o sea, es un tema que primero no tenemos tiempo porque hay que hacerlo rápido, no hay tiempo ya suficiente y luego también es un tema de que no es una cosa que pase rápido, es una cosa dar un paso energético, un cambio energético de una energía a otra, es algo que lleva también tiempo. Es por eso que siempre he tenido una sensación bastante negativa sobre la estupidez humana y creo que a día de hoy, aparte de los millones y millones de personas que somos en el mundo, creo que estamos abocados a la destrucción. No vamos, nuestros tataranietos no llegarán a ver el planeta como lo tenemos nosotros y nuestros tataranietos tendrán que luchar por la supervivencia y tendrán que volver a una etapa bastante antigua, una edad bastante antigua, sin tecnologías y sin cosas fruto del desastre del cambio climático. La muerte de los océanos es la muerte de nuestros propios acuarios y es la muerte de nosotros mismos. Es terrible, es terrible, es terrible entender cómo el CO2 que estamos produciendo a través de las fábricas, de toda la gasolina, de los coches, etcétera, estamos viendo cómo todo ese CO2 que producen los coches, que producen también los conreos, los campos de vacas, también pues a través de las flatulencias, también producen gases y esos gases también los millones y millones de hectáreas dedicadas al cultivo, a la ramadería, de los vacas, de cerdos, todo esto produce una gran cantidad de carbono y una gran cantidad de gases que luego también están acidificando. ¿Qué pasa cuando hay mucho CO2? Que por contacto con los océanos, evidentemente nuestras capas protectoras hacen que se mantengan estos gases en suspensión en la atmósfera y por contacto hacen que finalmente los océanos empiecen a bajar a nivel de pH. ¿Qué pasa cuando bajan de nivel de pH? Lo mismo que pasa en los corales cuando el pH se reduce a menos de 7,8, que empiezan a desintegrarse, literalmente a desaparecer. Eh, el océano es un acuario, nuestro acuario es el océano, es la misma mecánica. Una persona que ha cuidado un arrecife sabe perfectamente la fragilidad que conlleva mantener un acuario. Esto es extrapolable a una tierra en la cual hay miles de millones de irresponsables que hacen lo que quieren, hace que estemos abocados a la destrucción. Y es muy triste ver cómo algo que ha tardado millones de años, que forma parte de un tiempo, de una evolución, una magnífica evolución, en un momento nos lo vemos cargado
en 10 años. Eso es, aparte de que aterrador, nos deja en un puesto terriblemente de sabandijas, de lo peor. Y a veces cuando se proponen este tipo de reflexiones, algo que he hecho mucho a faltar es qué hacer. Y es que contra lo que hemos creado, contra el monstruo que hemos creado, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Lo que ocurrirá seguramente será que llegará un momento en el cual nos empecemos a ver claramente, ahora ya vemos un montón de terremotos donde no estaban, un montón de inundaciones donde no estaban, vemos unos huracanes con una violencia que hace años no estaban así. Si destruimos los arrecifes se encuentran en la zona antes de la costa. La mayoría de tsunamis y este tipo y el oleaje, al quitar esa barrera natural, lo que va a pasar es que vamos a recibir los impactos mucho más fuertes por no tener esa protección. Y es que así podría decir todo está relacionado, todo forma parte de nuestra supervivencia. Es irresponsable, es estúpido, está fuera de cualquier lógica. Y es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué hacer? No se puede hacer nada. Llegará un momento que empezarán a ocurrir catástrofes que empiecen a afectar a Estados Unidos, a Europa, y en ese momento nos daremos cuenta que algo hay que hacer. En ese momento reaccionar será demasiado tarde porque hay un punto de no retorno y es un punto que lo estamos viviendo ahora en estos últimos 10 años, es el punto de no retorno. A partir de ahí el colapso mundial es inminente. Vemos evidentemente desde los Everglades cómo han cambiado la topografía, vemos también cómo ya la mariposa monarca, que es la típica que hace esas peregrinaciones en Hungría, Eslovaquia, vemos cómo el vuelo de todos estos animales ya no es el mismo, han cambiado, hay menos especies, un montón de islas se están viendo sumergidas, el daño en general y el destrozo que el ser humano está haciendo a la belleza climática, al clima que tenemos, a las biosferas, es increíble. Por eso hay veces que cuando alguien me dice que el mundo de acuarística expolia animales, roba peces, saca peces del medio, es que realmente es triste y yo no estoy de acuerdo con ello, pero entiendo que lo mejor sea realmente mantenerlo en nuestras casas, porque sí que es cierto que no es la solución, pero es un parche a largo plazo. Y voy a poner como ejemplo el caso del Ambistoma mexicanum, el ajolote. El ajolote a día de hoy, en los censos que actualmente se están intentando hacer el año pasado y este año, ya no encuentran prácticamente ajolotes. Es decir, estamos hablando de 2, 3 ajolotes. Cuando hace 20 años había una colonia de ajolotes con bastantes ejemplares. A día de hoy ya no hay ajolotes por una sencilla razón, porque no hay un medio en el cual mantener a ajolotes. La mayoría del medio está totalmente destruido, contaminado, devastado por el ser humano. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos mantenido esta especie a nivel en venta? Pues hubiera pasado algo que hubiera sido que únicamente lo podrías encontrar ahora mismo unos 200 ejemplares en laboratorios. Es importante a veces el comercio y aunque parezca erróneo, y yo a veces aquí sí que es cierto, yo tengo una mentalidad ecologista y ambientalista 100%, pero entiendo que en una sociedad en un mundo donde solo quieres tener dinero para poder sobrevivir, porque en realidad estamos hablando de que esas zonas lo que están haciendo es sobrevivir, la única manera es plantearlo desde un modo económico. Y esto a veces es brutal y es muy difícil de entender, pero si tú no a esa población, a esos nativos de la zona de Indonesia que se encargan de recolectar el pez payaso o el pez cirujano, si realmente esas poblaciones no entienden que eso es su economía, que tienen que mantener al pez cirujano y que solo pueden coger los ejemplares más grandes porque los pequeños los tienen que dejar para luego poder seguir viviendo a nivel económico de esa actividad, si no hacen eso, en la labor de conservación a través de la venta, realmente llegaría un momento que en el momento en que se prohibiera la comercialización de ese pez, en ese momento a esa gente probablemente les daría igual que se murieran, les daría igual, incluso los utilizarían para comérselos o los utilizarían porque no tiene un valor económico. El ser humano, a pesar de que es terrible esta reflexión, tiene siempre
una visión económica y a través de eso es la única manera de conservar. Y es triste, pero creo que a día de hoy es muy importante que todos en el mundo de los acuarios mantengamos nuestras especies de la manera más digna posible, porque probablemente muchas de estas especies acabarán desapareciendo por la destrucción de los medios. Probablemente llegará un momento en el cual tengamos más peces dentro de acuarios que no en la naturaleza. Esta es una pequeña reflexión, no he querido tampoco profundizar demasiado, pero sí que es cierto que quería dejaros entender este mundo. Hay muchas señales de que esto se acaba, hay muchas señales de que el agua potable de muchas de las zonas ya no es potable, de que los embalses empiezan a sequear, vemos cómo todo empieza a deteriorarse y a empeorar de una manera que tenemos que poner solución y esperemos que no sea demasiado tarde para ello. Y aún así, el cambio climático que empezó hace 25 años atrás y esa comunidad científica de 15.000 científicos que saben perfectamente que esto se va a acabar, al final quiero esperar que la raza humana no se extinga de esta manera tan estúpida.